Vamos a Jonás capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 al 3. La semana pasada leímos y predicamos de Jonás. Hoy queremos cerrar con el tema de Jonás y en el tema de nuestra serie. Así que Jonás capítulo 3 del verso 1 al 3. También vamos a leer Proverbios 3 del 5 al 6. Estarán las pantallas para usted también. Pero dice así la palabra del Señor. Vino palabra del Señor por segunda vez. Diga segunda vez. Yo no sé cuántas veces Dios te ha hablado, pero Dios sigue hablando. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Dios no tira la toalla? Que Dios no se rinde contigo. Que Dios todavía está obrando. ¿Qué sería si Dios tira la toalla? Pero dice aquí, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. La semana pasada predicamos sobre el tema huyendo del autor. Y vimos a un hombre que corrió de hacer la voluntad de Dios, de cumplir con su propósito. Se fue a la dirección opuesta al lugar que Dios le dije: ve y predica mi palabra a esa gran ciudad. Y él huyó totalmente más de 2000 millas fuera de ese lugar. Vemos que en este caso hay un hombre diferente. Diga diferente. Ahora lo vemos que dice que sí. Ahora lo vemos que responde positivamente y obedece y va. De eso es lo que vamos a concentrarnos. Voy a leer de nuevo. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Proverbios 3, 5 al 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por su palabra? Durante las últimas 2 semanas, ya esta es la tercera, hemos estado hablando acerca de una verdad sumamente poderosa. Predicamos en serie en estas últimas semanas el punto de que Dios es el autor. Y aprendimos algo importante desde el comienzo de esta serie. Si usted no ha escuchado estos mensajes, aleluya, iniciado el primer sermón por el pastor Andrés, amén, yo le invito a que vaya a YouTube y los busque y allí los va a encontrar. Y aprendimos algo importante desde el comienzo de esta serie. Nuestra vida no es una historia fuera de control. No somos páginas perdidas. No somos errores abandonados. No somos capítulos olvidados. Dios sigue escribiendo nuestra historia. La Biblia dice que el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día del Señor. Él no ha terminado, Él sigue obrando. Dale gloria al Señor. Me encanta esa palabra porque habla de la fidelidad de Dios, no tanto de la mía. Porque no soy tan fiel, pero Él es fiel. Y la primera semana aprendimos que el autor ve más allá de lo que nosotros vemos. Él conoce el fin desde el principio. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y vimos ejemplos en la Biblia como Agar. Vimos a Agar sentirse rechazada por Abraham y Sara y se huyó al desierto, pero vimos que Dios todavía veía propósito en ella. Vimos el ejemplo de Moisés.
Moisés se sentía incapaz ante el reto y la invitación o el llamado de Dios de ir y ser el libertador del pueblo de Israel y declarar la palabra del Señor. Él sentía: ¿quién soy yo para hablar si no sé ni hablar bien? Y Moisés le presentó a Dios el reto que él tenía. Es como decirle a Dios: sé que me llamaste, pero creo que estás equivocado. Dile a tu vecino: Dios no se equivoca. Pero Dios todavía en Moisés veía el llamado. Vimos a un José a través de la escritura que, aleluya, fue vendido por sus propios hermanos. Quisieron matarlo, lo vendieron como esclavo, lo traicionaron. Vimos los retrasos o vimos todos los retos que él vivió en su vida. Ciertamente un José en cualquiera de las etapas de su vida podía haberse detenido y decir: ¿qué es esto que Dios me llamó y por qué me está pasando tanta cosa? Porque pensamos que un llamado nos hace exentos a los procesos, pero es el proceso que te prepara para el llamado. Dale un aplauso al Señor. Pero Dios todavía mostró a través de la historia de José que estaba todavía escribiendo la historia. Descubrimos algo poderoso: que en tu vida y en la vida mía un capítulo difícil no significa una historia terminada. Pero la semana pasada llevamos la serie un poco más profundo, porque entendimos que muchas veces el problema no es que Dios dejó de escribir. El problema es que no siempre nos gusta lo que Él está escribiendo. Porque amamos cuando Dios escribe bendiciones que sobreabundan. Amamos cuando Dios escribe milagros. Amamos cuando Dios escribe puertas abiertas. Amamos cuando Dios escribe victoria. Pero luchamos cuando el autor escribe procesos. Espera. No nos gusta cuando escribe corrección. Cuando pide rendición. Cuando demanda obediencia. O cuando los cambios en nuestras vidas son incómodos. Porque van en contra de nuestra voluntad. Por eso la semana pasada vimos un Jonás, profeta del Señor. Ciertamente si es profeta, habla lo que yo te diga. Y él, al recibir el mandato de Dios de ir y predicar, declarar, el profeta dice: no, yo no voy a hacer eso. Ese es tu oficio, para eso te llamé. Vimos a un Jonás que no solamente huyó de una ciudad, estaba huyendo de la dirección del autor. Huyendo del rendirse, huyendo del obedecer. Huyendo de aquello que Dios estaba tratando de hacer dentro de él y a través de él. Porque he notado algo interesante en el camino con el Señor. Que Dios no solamente está interesado en usarme para que otros sean transformados. Dios está también transformándome a mí. Y si somos honestos, todos nosotros hemos estado ahí. En algún momento de nuestras vidas, como lo estuvo Jonás. Porque todos queremos que Dios sea el Salvador, pero no siempre queremos que Él sea el Señor. Porque Salvador habla de algo que Él hace por mí, y Señor habla de algo que yo tengo que hacer por Él. Queremos su protección sin rendición. Queremos sus promesas sin obediencia. Queremos propósito, pero no el proceso. Queremos dirección, pero no entrega.
Pero llega un momento en nuestras vidas donde Dios comienza a confrontar algo profundo dentro de nosotros. Y qué bueno. Si Dios te está procesando, si Dios te está tratando, si Dios te está obrando en tu corazón, diga conmigo, qué bueno. Quiere decir que Dios te ama, que Dios ve algo que tú no ves. Pero llega ese momento. ¿Quién realmente está escribiendo esta historia? Porque mientras nosotros seguimos tratando de controlar cada página, Dios sigue invitándonos a lo que estábamos cantando hoy, a confiar. Mientras seguimos tratando de entenderlo todo, Dios sigue llamándonos a ríndete. Mientras seguimos aferrados a lo cómodo, Dios sigue llamándonos al propósito. Imagínense esos misioneros en diferentes lugares del mundo. Yo he ido a unos viajes y he oído a los cristianos que están conmigo. Dios no me llamó a esto porque es incómodo. Si me invitan a ese país me tienen que dar un hotel, 3 comidas al día, chofer para llevarme y traerme, aire acondicionado. Y entonces un día de esa semana yo voy y le hablo a los indios que están allí en la jungla, pero regreso al hotel. Y nos reímos de quizás esa actitud en misioneros, y muchos de nosotros tenemos esa actitud aquí mismo yendo a la iglesia. Y creo que esa es una de las batallas más grandes de la vida cristiana. No solamente creer en Dios, sino rendirnos completamente a Él. Una cosa es decir yo creo en Dios, otra es yo me rindo en el que yo creo. Y confío en el proceso. Confío en lo que Él está haciendo en mí y a través de mí. Porque rendirse requiere confianza. Y confianza significa que aunque no entiendo todo, confío en el autor. Confío en el que me llamó. Confío en el que me invitó. Confío en el que dijo, eso es lo que pido que hagas ahora. Qué difícil a veces se nos hace. Ciertamente estoy predicando por experiencia. Y eso es exactamente donde encontrábamos a Jonás en el capítulo 3. Porque después del correr, después del resistir, después de vivir la tormenta, después de ser lanzado al mar, después del gran pez, después del quebrantamiento, la Biblia dice algo poderoso. Vino palabra del Señor por segunda vez. Dale un aplauso al Señor, porque Él no se da por vencido. Es como decir, terminaste de jugar, terminaste de correr, terminaste de huir, terminaste de hacer eso. Yo lo digo por experiencia porque fue lo que me pasó a mí. Terminaste, ya lo hiciste. Ahora vente que vas a seguir haciendo lo que yo te dije que ibas a hacer. Esa experiencia la he vivido yo. Estoy aquí por su misericordia y su misericordia únicamente. Iglesia, esa frase me da esperanza. Que vino palabra del Señor otra vez. Me da esperanza porque sabes que significa que Dios todavía habla después del fracaso. Dios todavía llama después de una caída. Dios todavía restaura después de una huida. Dios todavía tiene propósito aún después de una desobediencia. Yo no sé dónde tú encuentras tu vida en el día de hoy. Quizás te encuentras como Jonás huyendo de la presencia de Dios. O quizás ya estás entrando o estás saliendo de un proceso. Y Dios dice, todavía no he terminado contigo. Y lo que te dije que voy a hacer, lo voy a hacer. Y lo que dije que tú vas a hacer, lo vas a hacer. Dale gloria a Dios.
Quizás alguien necesitaba escuchar esto hoy. Porque tu fracaso no fue el final de tu historia. Porque el autor todavía sigue escribiendo. Pero ahora Jonás está en un lugar diferente. Ya no está corriendo. Ya no está resistiendo. Ahora está listo para rendirse. Y esa es la pregunta de este último mensaje de esta serie. ¿Qué sucede cuando finalmente dejamos de correr y nos rendimos al autor? Y si estás tomando notas, el título del mensaje de hoy, si no se ha dado de cuenta, es rendido al autor. Oremos. Padre, hoy rendimos nuestros corazones delante de ti. Hablamos a través de tu palabra, rompemos todo orgullo, todo temor, toda resistencia dentro de nosotros. Enséñanos a confiar en ti, aun cuando no entendemos el proceso. Hoy decidimos dejar de correr y rendirnos completamente al autor de nuestra historia, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos dicen, si somos honestos, iglesia, rendirse no es fácil. Que mucha resistencia le ponemos. Creo que el mayor problema de la iglesia, de nosotros, me incluyo como cristianos, es el rendirnos. El llegar al punto de decir, me rindo, me entrego, lo hago. Cuenta conmigo, Señor. Entrego lo que pidas, hago lo que declaras que yo haga. Porque qué mucho luchamos con el ego y el orgullo. Hablamos de Satanás y su orgullo y se nos olvida que nosotros somos seres orgullosos también. Que el mayor problema en nuestras relaciones interpersonales es el orgullo. Que el mayor problema en las relaciones matrimoniales es el orgullo. Que el mayor problema entre hermanos en la iglesia es el orgullo. Entre familias es el orgullo. Entre todo es el orgullo. El ego. Porque todos queremos que Dios nos guíe. Pero muchas veces todavía queremos mantener el control. Señor, guíame, pero yo voy a conducir. Señor, guíame, pero yo decido sí o no. Y cuando llego a tomar una cajetera, que hay que hacer una izquierda o una derecha, sé que me dijiste izquierda, pero yo prefiero la derecha. Pero Señor, guíame. No queremos perder el control. Queremos que Dios bendiga nuestros planes, mientras seguimos escribiendo nuestra propia versión de nuestra historia. No confiamos en el autor y consumador. No confiamos en el creador. Y esa es una de las tensiones más grandes en la vida de un cristiano. Confiar en Dios cuando no entendemos completamente lo que está haciendo. Porque rendición verdadera no comienza cuando todo tiene sentido. Cuando todo lo entiendo. Cuando todo va bien. Diga conmigo, así cualquiera. Rendición comienza cuando decides obedecer, aun cuando todavía tienes preguntas. Y eso es exactamente lo que hace tan poderoso este capítulo 3 de Jonás. Porque cuando llegamos aquí, Jonás ya pasó por la tormenta, por el quebrantamiento, por el pez, por el proceso y por la confrontación. Y ahora vemos algo diferente. ¿Será que por lo que tú estás pasando es porque Dios está haciendo algo en ti? En mí. Si estás pasando por el fuego es porque Dios ve oro en ti. Dios ve propósito. Y sabe que a través de esto lo voy a extraer, lo voy a hacer salir a la luz.
Ahora vemos en Jonás algo diferente. Ya no está corriendo, ya no está resistiendo. Ahora está listo para obedecer. Los procesos de Dios son así. Listos para obedecer. Lo dije la semana pasada. Repito las cosas porque yo sé que les va a bendecir. Cuando lanzamos el primer ministerio fue así. Cuestionaba, Señor, ¿qué hago yo en esta situación? Yo no he hecho nada malo, yo no he sido infiel, yo he sido cumplido todos los requisitos. Yo me veía así, tú sabes, me veía así, aunque Dios conocía el corazón. Y esto y lo otro, y Señor, ¿por qué? Y a través de 3 diferentes profetas, en 3 diferentes ocasiones, y los 3 no se conocen. Pastor, ven acá, me decía, pastor, ven acá. Así te dice el Señor, te empujé al desierto para que escuches mi voz. Que no nos gustan esos procesos, no nos gustan esos desiertos, nos gusta cuando todo va chévere. Pero qué lindo que Dios dice, si te empujé al desierto porque estoy trabajando contigo. Yo prefiero estar en las manos de Dios que caer en las manos del hombre. Dale gloria al Señor. Dale gloria al Señor. Me lleva a mi primer punto y tengo que arrancar. Mi primer punto número 1, Dios todavía habla después de tu fracaso. Jonás 3:1 vimos algo tan poderoso. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás. Y esa frase me conmueve profundamente, por segunda vez. Porque eso significa que el fracaso de Jonás no canceló la voz de Dios. Y tú necesitabas escuchar eso hoy. Porque algunos creen que fallaron demasiado. Creen que arruinaron demasiado la historia. Otros creen que perdieron la oportunidad. Otros creen que Dios ya terminó conmigo o ya Dios terminó con ellos. Pero Jonás capítulo 3 nos recuerda algo poderoso. Dios todavía habla después del fracaso. Y eso es lo que hace tan increíble la gracia de Dios. Lo he dicho 1000 veces. Misericordia de Dios es que no te da el castigo que mereces. Gracia de Dios es te da la bendición que no te ganaste. Y así vivimos este caminar. Dios todavía habla después del fracaso. Porque nosotros muchas veces cancelamos personas después de una falla, pero Dios sigue llamando. Nosotros muchas veces cerramos la historia después de una caída, pero Dios sigue escribiendo. Nosotros vemos siempre el error, pero Dios ve todavía el propósito. Si yo en mi caminar cristiano, en mis tiempos de juventud hace poco tiempo atrás, caería en las manos de los hombres, yo no estaría aquí predicándote en el día de hoy. Yo estaría totalmente descalificado. Y si somos honestos, todos aquí tenemos áreas donde hemos fallado. O áreas donde estás fallando. Decisiones equivocadas. Temporadas de desobediencia. Momentos que corrimos. Momentos que resistimos. Momentos donde dudamos. Momentos donde sabíamos qué hacer y aún así hicimos lo contrario. Y aún así, Dios sigue hablando. Porque el fracaso no sorprende al autor. Eso me da paz como pastor. Porque mira que vivimos situaciones en la iglesia. Mira que vivimos situaciones de liderazgo. Mira que vivimos situaciones de necesidades. Y siempre tengo que llegar a la conclusión y es esta. Eso fue sorpresa para mí, pero no fue sorpresa para Dios. Dios está en control. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? Qué lindo, porque Dios nos llega al capítulo de tu caída
Y dice, yo no esperaba eso. No, ya él sabía cada batalla, cada herida, cada error, cada momento de debilidad. Y aún así decidió seguir escribiendo tu historia. Ciertamente, si te ha llamado, ya él calculó todos los errores que ibas a cometer. ¿Usted se cree que Dios está en... Ay, mira lo que le pasó a Carlos. Espíritu Santo, venga, hijo, ven acá. Ángeles, ven. Daniel, ¿qué estás haciendo? Ven acá. Ven. Mira lo que hizo Carlos. ¿Qué vamos a hacer? No, porque dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo ya Dios me conoció. Ya Dios me llamó, ya Dios me dio propósito. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, no murió por mis pecados pasados, murió por todos mis pecados, pasado, presente y futuro. Y cuando me llamó, sabía a quién Él estaba llamando, con qué debilidades está luchando, qué sentido tiene en su personalidad, en su manera de pensar. Dios calculó todo eso y todavía dijo, te estoy llamando. Por eso es que uno semana tras semana, por lo menos en la historia mía, yo le digo, Señor, ¿pero por qué a mí? Él se cansará de escuchar eso de mí. ¿Pero por qué, Señor? ¿Quién soy yo? Hoy mismo, mientras cantábamos, yo le decía, Señor, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Tú mereces gloria. Tú mereces honra. Tú mereces alabanza. Te llamó si te llamó, no se equivocó. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Pregúntale a Pedro. La Biblia dice que Pedro negó a Jesús 3 veces. Jesús dijo, antes de que cante el gallo, esta mañana ya tú me vas a... 3 veces. No, Señor, yo nunca te... Sí, 3 veces. Pero pasa a la historia que vemos luego. Vemos a Jesús que se encuentra con él después de la resurrección. Jesús sale de su lugar, directamente va al mar, aleluya, a buscar a Pedro, que se fue a pescar de nuevo porque se sentía, ¿para qué? Ya murió el maestro, lo negué, yo no sirvo para nada, Dios se equivocó conmigo, me dijo que yo era que piedra y que sobre esta fe iba a fundar la iglesia. Yo no me siento así ahora, me siento un miserable. ¿Y qué aparece? Aparece Jesús en la escena, ahora el Cristo resucitado. Y le dice, Pedro, ven acá. Dios te sigue hablando por segunda vez. Dios te sigue llamando, Dios te sigue invitando. Y le dice, Pedro, ¿qué estás haciendo, Señor, aquí? Y le dice, Pedro, ¿me amas? No se atrevía ni de contestar la pregunta porque él sabe lo que hizo. No pudo contestar la pregunta y decirle, te amo. Porque la palabra que utilizó Jesús fue, me amas, ágape, que es el amor perfecto de Dios. Si estudia la Biblia, porque en griego se escribió, y él respondió con amor, pero no ágape. Amó con amor de amigos. Y Jesús dice tercera vez, segunda vez, tercera vez. Y las 3 veces le dice, me amas. Y las 3 veces le confirma su propósito. Apacienta mis ovejas. Yo no me equivoqué del que yo llamé. Oh, dale fuerte el aplauso al Señor. Me lleva a mi segundo punto. La rendición abre nuevamente el propósito. Jonás 3:3 dice, y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Iglesia, esas palabras parecen simples, pero si recuerdas lo que sucedió en el capítulo 1, al ver ahora, esto es un milagro. Me alegro que estés escuchando nuestro podcast. Creemos que será de gran bendición para tu vida. Nuestro deseo es impactar más almas con el Evangelio de Cristo. Si deseas unirte a esta misión y contribuir el día de hoy, puedes hacerlo visitando nuestra página de web www.revivequilin.com.
o envía un mensaje de texto con la palabra GIVE al 844-462-9071. Continuamos con el mensaje. Porque el Jonás que vimos aquí ya no es el mismo Jonás que estaba huyendo allá. Algo cambió. El llamado no cambió. El propósito no cambió. La responsabilidad no cambió. Lo que cambió fue el corazón de Jonás. Y lo que Dios quiere transformar es nuestros corazones. Y llevarnos a la rendición y llevarnos a la obediencia. Algo cambió. Interesante porque la tormenta lo cambió. ¿Qué tormenta te encuentras? Señor, sácame de esta tormenta. Y Dios dice, no, un ratito más porque aquí te estoy transformando. El proceso lo cambió. Señor, ¿qué hago en este desierto? Ahí estás porque ahí vas a escuchar mi voz. El quebrantamiento lo cambió. Que mucho duele el quebrantamiento. La confrontación lo cambió. ¿Qué haces huyendo? Ven, haz lo que te mandé a hacer. Y ahora vemos algo que no habíamos visto antes. Rendición. Porque la verdadera transformación no ocurre solamente cuando escuchas la voz de Dios. La transformación ocurre cuando finalmente obedeces a Dios. Y creo que muchas personas aman, me incluyo, amamos escuchar mensajes, pero luchamos con rendirnos completamente. ¿Quiere que le diga un secreto? Que yo creo que no es verdad. Tenemos que cancelar eso y decirle eso no es verdad. Llevo años escuchando. Y yo soy culpable de decirlo también. Qué difícil se hace que un hispano, al recibir una corrección o una palabra de parte de Dios, pase al altar. Y vemos los de habla inglés pasan 20, 30 y 40 a rendirse en el altar. Servicio tras servicio, porque la palabra los confrontó. ¿Y por qué tú no pasas? No que el pastor se va a llenar de ego al verte aquí. Porque para venir aquí a no transformar, mejor quédate allá. Pero yo tengo que batallar con ese sentir. Porque lo escucho tanto. Y me doy de cuenta después de más de 40 años, más de 50 años en la iglesia, más de 30 pastoreando, que he visto que es a veces una verdad. Y me siento mal por eso, pero lo tengo que decir. Que muchos luchamos con el, yo no paso, no. Orgullo mal infundado. Y Dios habla y habla y habla y tú sabes que Dios te está hablando. Y tú sabes que es contigo la cosa. Y tú sabes que Dios te quiere rendir, te quiere que te rindas, que te entregue, que haya una transformación en tu vida. Pero perdiste la oportunidad porque dices, hoy no. Eso es para fulano, pero que porque ese es el problema del hispano. Todo es para fulano. Nunca nada es para mí. En el culto estamos ya evaluando eso es para aquel. O eso es para aquella. Me acuerdo, eso es para el miembro de la célula mía. Eso es aquel, ese mismo. Sí. O eso es para el mismo líder. Porque somos buenos en identificar qué es bueno para otro. Pero qué pobres somos en identificar qué es bueno para mí. La Biblia dice que mires la palabra como espejo. Y si es espejo es porque la reflexión es la tuya. Pero la usamos ¿para qué? Para otros. Está el peinado desordenado, pero estás pendiente del peinado del otro. Y dice, pastor, eso no es muy bíblico. Bueno, Jesús nos dijo que estás pendiente a la paja del otro cuando tienes una viga. Entonces Jesús habló de esto. Escuchar requiere atención. El piano para yo ablandar. Escuchar requiere atención, pero el obedecer requiere entrega.
Somos buenos escuchando, pero pocos somos buenos en entregar y en rendir. Y escuchamos, y escuchamos, y escuchamos, y escuchamos. Me gustaría decirte que no vas a pasar por procesos si Dios te ama y el fin es lo que Él quiere. Vas a pasar procesos. Coopera con Dios. Cooperar con Dios se llama obedece. Ríndete. Está algo poderoso aquí. Cuando Jonás finalmente se rindió, el propósito volvió a abrirse. Porque Dios no solamente restaura personas, Dios restaura dirección. Dios restaura tu llamado. Dios restaura tu asignación. Dios restaura tu propósito. Dios restaura tu destino. Y alguien necesitaba escuchar esto hoy. Iglesia, escucha bien, tu desobediencia puede retrasar el propósito, pero no lo cancela. No lo cancela. Quizá vas a tener que hacer algo en tu edad más avanzada cuando estabas supuesto a hacerlo en tu edad más joven. Pero ahora lo haces con dolor. Ay, me duele la rodilla. Ay, me duele la cadera. Ay, me duele la cabeza. Ay, me duele. Y el Señor, pues si cuando lo hubieras hecho cuando te llamé no te hubiera dolido nada. Pero yo no quito el propósito y el llamado. Dale un aplauso al Señor. Porque muchas veces pensamos que el propósito de Dios depende de perfección. Qué equivocados estamos. Eso es lo que dice la religión. La gente menos imperfecta, la gente menos perfecta son los que juzgan a los demás en su imperfección. Pero la Biblia nos enseña que el propósito de Dios muchas veces continúa después de un quebrantamiento. Ahí está. Pedro falló, pero todavía predicó. Moisés falló, pero todavía lideró. David falló, pero todavía fue llamado hombre conforme al corazón de Dios. Jonás huyó, pero todavía fue usado por Dios. ¿Cuál es tu excusa? Que la gracia de Dios es más grande que tu peor capítulo. Y creo que aquí hay algo importante que muchos necesitamos entender. La rendición no significa que tendrás todas las respuestas. Significa que finalmente decidimos confiar en el autor. Proverbios 3 dijo, 5, confía en el Señor con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Eso significa que no tengo que entenderlo todo. No tengo que controlarlo todo. No tengo que tener todas las respuestas. No tengo que ver el cuadro completo. Solo necesito confiar en el autor. Y eso fue exactamente lo que Jonás finalmente hizo. La Biblia no dice, y Jonás entendió completamente lo que Dios le pidió. No dijo eso. Dice, y Jonás se levantó y fue. Dile a tu hermano, levántate y hazlo. Porque obediencia no siempre comienza con entendimiento. Muchas veces comienza con rendición que lleva a la acción. Aquí está una de las batallas más grandes de nuestra carne. Queremos que Dios nos explique todo antes de obedecer. Queremos todos los detalles. Queremos todas las garantías. Queremos claridad completa.
Y queremos saber cómo termina esto. Para yo entonces decir sí, amén. Para yo entonces ir. Para yo entonces hacer. Para yo entonces ser. Pero Dios muchas veces dice: primero confía, después entenderás. Confía en el autor. Confía en sus manos. Aunque no lo vea obrando, confío en sus manos. Él es el alfarero. Yo soy el barro. Él me da la forma que Él quiere para el uso y el propósito que Él desea. Él es el dueño y Señor. Y si dice la Biblia, cuando le dijo, mira, el profeta dijo, mírala y ve a casa del alfarero, y ve que en sus manos se echa a perder el barro, se le cae, se le rompe, nota lo que hace el alfarero, le dijo Dios al profeta. ¿Qué hace el alfarero? Comienza de nuevo a darle la forma al vaso que Él desea. Tú y yo haríamos esto. Ya yo estoy cansado de este vaso. Ya cayó contra la pared. No sirve. Qué bueno que Dios no te tiró contra la pared porque tú y yo no servíamos, sino que las manos del alfarero, lo que me gusta de las manos del alfarero es que no las quita. Sigue formando, sigue trabajando. Quizás duela un poco, quizás sea incómodo darle vueltas a esa rueda, y las manos están imprimiendo y se le echa a perder y vuelve y lo aplasta y lo voy a volver a hacer de nuevo está un poco duro, hay que echarle agua. Agua es la palabra y el espíritu. Mira, está ablandando, pero no queremos palabra y no queremos espíritu. Pero Dios convierte corazones de piedra en corazones de carne. ¿Por qué? Porque es mano de alfarero la que está trabajando con tu vida. Yo prefiero estar en las manos del alfarero que en las manos de los hombres. Primero confía, después entenderás. Porque fe no es controlar, fe es el resultado. Fe es confiar en el autor, aun cuando no puedes ver la próxima página. Y alguien necesitó escuchar esto hoy como yo lo necesité. Tu siguiente temporada no está esperando más información, está esperando más rendición. No es más, háblame, Señor, déjame saber más, Señor. Confírmalo de nuevo, Señor. Yo no sé cuántas veces Dios está confirmado. La mayor parte de tu vida adulta está esperando confirmación. Se te está yendo la vida. Se te cayó el pelo como a mí. Pero me veo chulismacking. ¿Verdad, mi amor? Tu siguiente temporada no está esperando más información, está esperando más rendición, porque hay puertas que no se abren con talento, se abren con fuerza. No se abren con fuerza, perdón. Hay puertas que no se abren con tu talento ni con tu fuerza, no se abren con emociones, no se abren sino con obediencia. Y en el momento en que Jonás se rindió, el propósito comenzó a moverse nuevamente. Porque cuando tú te rindes a Dios, vuelve la claridad, vuelve la dirección, vuelve la paz, vuelve el propósito. No porque todo se vuelva fácil, sigue siendo difícil, sino porque finalmente dejas de pelear contra el autor. Deja de pelear ya con el que te creó y te llamó. Y quizás esa ha sido la batalla de algunos aquí hoy. No es que Dios no ha hablado, es que todavía estás luchando con lo que Él te dijo. Todavía tratamos de controlar, todavía resistimos, todavía negociamos. Yo sé que Dios dijo eso, pero yo creo que porque Él lo dijo así, pero es que lo que Él quiso decir era esto, porque yo lo veo de esta manera y así fue que yo lo aprendí, pues es así. O sea, yo sé que Él dijo esto, pero yo creo que mejor es así, fíjate. Yo creo,
tú sabes más que el autor. Salmo 143, verso 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. ¿Será que esa debe de ser nuestra oración? ¿Será que esa debe de ser nuestra declaración? ¿Será que esa debe de ser nuestra confirmación? Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Eso conlleva muchas cosas: procesos, luchas, dificultades, bendiciones, puertas abiertas y todo lo demás también. Llega un momento donde el alma se cansa de pelear con Dios y finalmente decimos: Señor, yo no quiero controlar esta historia, confío en ti. Tú eres el autor y consumador de mi fe y de mi historia. Y ahí es donde la verdadera paz comienza, y termino con este punto. Tu rendición puede cambiar la historia de otros. Tu obediencia afecta generaciones. Jonás 3:5 dice: y los habitantes, en otra versión dice los hombres, y los habitantes de Nínive creyeron en Dios. ¿Qué hicieron? Gente adúltera, gente idólatra, gente pagana, gente que no amaban al Dios de Israel. Por eso es que Jonás no quería ir, porque él dice: si voy y les predico, tú no me los vas a matar, y yo quiero que tú los mates. Esa gente es mala, yo quiero que tú los elimines del mapa. Son enemigos de mi pueblo, acaba con ellos. Y Dios dice: no, vete predícales. Vete predícales, porque si tú les predicas, los voy a salvar. Y dice: y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. No pierdan esto, hermanos. Jonás pensó que esta historia era solamente acerca de él, porque siempre vemos las cosas con el lente de ¿por qué me está pasando esto a mí? Mira, ayer mismo compartía yo con un hermano y le conté un testimonio que él lo ha escuchado antes porque yo lo he predicado aquí, pero mientras lo decía comencé como que a llorar. Fue el viernes. Y yo le decía: wow, me acuerdo todavía en la Tremere Road en los años 80 y pico, los early 90s creo que fue. Dios me habla y me dice: desarma a tu enemigo. Yo: desarma a mi enemigo, quítale las armas que tiene contra ti. Así oí la voz de Dios. Y en ese tiempo, le contaba al hermano, en esa temporada, Ginny y yo estábamos comenzando a vivir una dinámica en el ministerio. No éramos pastores, pero siempre hemos estado en ministerio, que estábamos dando mucha consejería matrimonial. Parejas venían y nosotros nos sentábamos a hablar y hablábamos del matrimonio. Y yo me sentía tan culpable porque yo tenía, en mis años de soldado, en mis inicios, la historia o la memoria de una infidelidad a mi esposa. Que aunque Dios perdonó y yo me humillé y todo lo demás, y aún así entramos al ministerio, yo nunca le dije a ella. Y ahora estamos dando consejería a matrimonios. Y Dios dice: desarma a tu enemigo, quítale las armas. Yo entendí lo que Dios me pidió para avanzar. Llegué a casa ese día. Le digo: Ginny, ven, vámonos para el cuarto. Los nenes eran chiquitos, así que fue hace muchos años. Sí, para que eso, mira, el pastor le pasó, eso fue hace muchos años. Y le conté. Le dije: dame tus manos. Le dije: dame tus manos, porque lo que te voy a confesar te va a doler.
Pero Dios me dijo que lo hiciera. Así mismo fue. Como se lo estoy contando, así fue. ¿Te acuerdas en el año tal? Sí. Que te quedaste sola 3 meses. Sí. Te envié a Puerto Rico. Sí. Yo fui a Alemania. Sí. Esto pasó. Yo hice esto y esto. Esa mujer tiró el grito al cielo. Tiró mis manos me soltó las manos. Tiró puños en la cama. Y yo viajaba toda esa escena y yo entre mí. Señor, tú dijiste. Pero avancemos la historia. Esa mujer se levanta de la cama. Se para ante mí. Me mira a los ojos y me dice: ¿cuántos años llevas cargando este dolor y no me lo habías dicho? Eso fue lo que me preguntó. Yo le digo: tanto. Yo te perdono. Esa mujer me rompió la cabeza. Se fue en contra de toda tradición y toda costumbre latina. Pero había propósito. Y aunque yo me sentía miserable, ese domingo en la iglesia que íbamos, pedí al pastor que me diera un tiempo para testificar. Les testifico a la iglesia: me acaba de pasar algo este fin de semana. Le confesé a mi esposa esto y esto. Y les pido perdón a ustedes porque yo he sido maestro en esta iglesia. Pero ella me ha perdonado. Cuando terminé de decirle eso, habían como 3, 4 parejas en el altar, arrodillados, reconciliándose también. Dale un aplauso a Cristo. Dios no cancela el propósito. Me acuerdo que viajé ese verano a ir a la escuela militar en Fort Gordon, Georgia, Binac. 3 meses tenía que estar en esa escuela. Visité una iglesia. Entré a las puertas de la iglesia, era hispana. Me senté en la parte de atrás. La clase del día era el perdón en la escuela bíblica. Y comienza mi corazón a latir fuertemente. Sentía que se me quería salir por la boca. Y yo: Señor, no. Ya yo conozco cuando Dios me dice que haga algo. Y yo: no, Señor, aquí nadie me conoce. Que yo no soy, uno se ha aprontado, ¿no? Uno pega a luchar. Como Jonás. No. Ahora no, aquí no, Señor. Y Dios dijo: sí, aquí, ahora, dilo. Perdón, ¿me permiten decir unas palabras? Sí, soy Carlos López. Estoy en la academia militar aquí. Voy a estar 3 meses. Esta iglesia va a ser mi iglesia por 3 meses. Le quería decir que ustedes están enseñando sobre el perdón. Y así mismo le dije: yo sé lo que es el perdón, porque lo he predicado, pero lo estoy viviendo. Porque tuve una mujer que y comencé a testificar. Se termina la escuela bíblica, se termina el servicio. Yo estoy en la puerta de afuera para irme. Me para una mujer. Me dice: hermano, por favor, ¿puedo hablar con usted? Yo le dije: sí, hermana, pues claro, ¿cómo no? Por favor, déjeme un minuto, claro, ¿cómo no? Yo quiero decirle que Dios lo trajo aquí hoy porque mi esposo me pidió carta de divorcio esta semana. Yo le pedí carta de divorcio a mi esposo esta semana porque me acaba de confesar una infidelidad. Pero yo quiero decirle que salgo de este culto directamente a abrazarlo y decirle que lo perdono y que creo en el proceso de Dios para nuestras vidas. Dale una alabanza al Señor. Tú crees que tus procesos son para ti, a veces son para otros. Y Jonás pensó que era para él nada más, pero nunca fue acerca de él. Porque mientras Jonás estaba corriendo, una ciudad estaba esperando. Mientras Jonás resistía, una generación necesitaba escuchar la voz de Dios. Mientras Jonás peleaba con el autor, personas estaban al borde de una destrucción, porque Dios iba a hacer juicio. Y creo que muchas veces no entendemos esto. Nuestra obediencia nunca nos afecta solamente a nosotros. Porque cuando una persona se rinde completamente al Señor, otras vidas son y serán impactadas.
La obediencia de Jonás abrió la puerta para que una ciudad entera experimentara la misericordia de Dios. Una ciudad completa comenzó a arrepentirse. Una ciudad completa comenzó a humillarse. Una ciudad completa fue tocada por Dios. Todo porque finalmente un hombre dijo: sí, Señor. Seamos honestos. Él dijo: sí, Señor, pero no quería. Todavía no quería. Y aun cuando vio el milagro se enojó y le dijo: viste, yo sabía que tú lo ibas a hacer. Sabía que tú lo ibas a perdonar. Y la misericordia de Dios es tan grande. Dice que Jonás decidió hasta morirse, porque él prefería ver esa ciudad destruida. Imagínese eso. Obedeció, claro, pero todavía estaba enojado. Dice que se acostó y Dios hace que una planta crezca y le dé sombra. Y por la mañana viene él dijo: ay, qué fresco más rico, qué bueno esto. Ay, qué dulce es la misericordia de Dios para mí. Qué buena es la misericordia de Dios para mí. Qué buena es la gracia de Dios para mí. Qué buena es la bendición de Dios para mí. Qué buena es la provisión de Dios para mí. Pienso yo que eso fue lo que le estaba pasando a Jonás. Y de momento dice la Biblia que por la mañana la mata que le dio la sombra durante el día o por la tarde comenzó a morirse. Y Jonás se enoja por la mata. Dice: oye, Jonás tenía pantalones. Dice, y Dios con esa calma, con ese amor, con esa misericordia le dice: Jonás, tranquilo. Te estás enojando por una planta que tú no laboraste, tú no sembraste, tú no le echaste agua, tú no hiciste el esfuerzo. Fui yo, te la creé, te la puse para darte sombra y estás enojado porque se murió la sombra. ¿No tendré yo igualmente misericordia de esa ciudad que tú le acabas de predicar? Oiga, porque me he dado de cuenta que muchos queremos misericordia para nosotros, pero no para otros. Quiero terminar. Hay personas conectadas a tu obediencia. Quiero que te lleves eso del mensaje hoy para terminar. Hay personas conectadas a tu obediencia. Tu familia, tus hijos, tu matrimonio, generaciones, personas que todavía no conocen a Cristo, personas esperando escuchar esperanza a través de tu propia vida. Porque cuando te rindes a Dios, tu vida se convierte en una herramienta en las manos del autor. Y quizás el enemigo ha peleado tanto con tu rendición, porque sabe que hay demasiadas personas al otro lado de tu obediencia. Yo lo digo semana tras semana y usted me dirá: pastor, que mucho usted repite las cosas, pero es que usted tiene que entender lo que me está pasando. Porque yo me siento a adorar allá a Dios. Y parte de mi adoración es cuando abro los ojos y miro la iglesia, tanto en el servicio de español como en el servicio de inglés, porque estoy en los dos. Y cuando miro, comienzo a identificarme con personas que están aquí sentadas. Y yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que están perseverando aquí. Usted puede perseverar en otro lugar, pero está aquí. Y aquí hay gente que Dios ha restaurado. Aquí hay gente que Dios ha sanado. Aquí hay gente que han visto milagros. Aquí hay gente que ha restaurado matrimonios. Aquí hay gente que Dios ha sanado de muchas cosas. Aquí hay gente que entraron en su propósito ministerialmente. Aquí hay gente que Dios está todavía trabajando en sus vidas. Y yo le doy gracias a Dios, porque cuando estoy adorando ahí, Dios me dice: por tu obediencia. Porque dejaste tu comodidad para decir: lo voy a hacer. Dejaste tu salario por decir: lo voy a hacer. Dejaste tus promociones por decir: los voy a hacer. Dejaste aún tus retiros por decir: lo voy a hacer, porque no estoy pendiente de nada de esas cosas. Pero estoy aquí y usted, cuando yo te veo a ti, es que yo digo: wow, ese es el tesoro que dice el Señor: hacer tesoros en el cielo. Lo más que Dios ama es la alma del ser humano. Gente como tú y yo, puestos de pies. Quizás el enemigo ha peleado tanto contra ti o contra tú rendirte. Sabe que al otro lado de esa obediencia hay personas que van a ser afectadas, generaciones que van a ser cambiadas.
Porque rendición verdadera no solamente cambia destinos personales, cambia generaciones. Pregúntale a Abraham. Su obediencia bendijo generaciones. Pregúntale a la reina Esther. Su valentía salvó una nación. Pregúntale a Pedro. Su rendición lo ayudó a levantar a la iglesia. Pregúntale a los discípulos en el día de Pentecostés, esperando el advenimiento del Espíritu Santo. Cuando dejaron el temor, se rindieron al Espíritu de Dios, el mundo comenzó a cambiar. Hebreos 11:8 dice: por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. La Biblia le llama a este hombre el padre de la fe. ¿Qué vimos en el padre de la fe en su ejemplo? Que al ser llamado, obedeció. Salió de la comodidad. Dejó hasta parientes. Fue a un lugar que Dios le dijo: lo vas a recibir por herencia, pero allí no había nada cuando él llegó. Es más, no sabía ni a dónde ir. Seguía simplemente la dirección de Dios, porque en aquel tiempo no había sistemas para navegación ni internet. Hoy en día, si Dios nos dice: vas a ir a Arecibo, Puerto Rico. Espérate, voy a meterme en la internet. Arecibo, Puerto Rico, ¿qué hay ahí? Mira, tremendas playas. Ok, ¿qué restaurantes tienen? Mira qué bueno. No estoy pensando ni en la iglesia, estoy pensando en lo chévere que es la área, ¿viste? Porque tenemos ahora la habilidad de hacerlo. Y tomamos decisiones basadas en esa información. Pero imagínense en un Abraham que no tiene ninguna información. Lo único que tiene es una palabra de parte de Dios. Pero confió en el autor y se lanzó. Y usted y yo estamos aquí por la fe de ese hombre. Usted dirá: ¿cómo es eso? Porque Jesús es descendiente de Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones del mundo, estaba hablando de Jesucristo. Si tú eres bendito hoy tienes a Cristo en tu corazón. Dale gracias sobre todas las cosas a Jesucristo, pero reconoce que hubo un hombre que tuvo que obedecer en una situación difícil, y aún así creerle a Dios. El resultado: muchos fuimos y somos bendecidos. Dale un aplauso al Señor. Una iglesia rendida siempre va a impactar al mundo. Y para terminar, este ha sido el corazón de esta serie. No solo que Dios está escribiendo en esta historia, sino que finalmente le permitas que la termine. Porque mientras sigas tratando de controlar la pluma, tú y yo, seguirás viviendo agotado, frustrado. Seguirás peleando batallas innecesarias. Seguirás resistiendo los procesos. Seguirás huyendo. Pero hay libertad cuando finalmente decimos: Señor, ya no quiero escribir mi propia versión. Escribe tú lo que quieras. Y eso es lo que significa vivir rendido al autor. No significa perfección, significa confianza. No significa que todo tendrás las respuestas. No, significa que decides seguir obedeciéndolo aun cuando no lo entiendes. No significa ausencia de luchas. No, significa que ahora el autor tiene el control. Inclina tu rostro. Después de estas 3 semanas en esta serie, el autor, creo que Dios ha estado hablando y recordándonos cosas poderosas. Tu vida no está fuera de control. Dios sigue escribiendo. La primera semana aprendimos que el autor todavía está escribiendo tu historia. La segunda semana aprendimos que no puedes correr del autor. Y hoy estamos aprendiendo que la verdadera paz comienza cuando finalmente te rindes al autor. Que muchos han vivido tratando de escapar su propia historia, tratando de controlar
cada detalle, tratando de entenderlo todo, tratando de sostenerlo todo, tratando de cargar cosas que Dios nunca te pidió que tomaras y cargaras. Y el resultado muchas veces es agotamiento, ansiedad, frustración, temor, confusión, desgaste espiritual, porque nunca fuimos diseñados para cargar el peso de ser el autor de nuestras propias vidas. Eso le pertenece a Dios. Quizás estás aquí y esa ha sido alguna de tus batallas. No es que Dios no ha hablado, no es que Dios no ha llamado, no es que no tengas propósito. La batalla es rendirse. Si estás aquí hoy y primeramente nunca le has entregado tu vida a Jesús, el autor de tu vida está aquí. El comienzo de tu verdadera vida está aquí. La libertad está aquí. Si has estado viviendo lejos de Dios, corriendo de su presencia, corriendo del propósito, corriendo de la voluntad, corriendo del poder rendirte, corriendo de Dios como yo corrí por tanto tiempo. Pero después de esta serie y especialmente el día de hoy, has descubierto algo poderoso. El autor nunca dejó de perseguirte. Y te has dado cuenta hoy que has tratado de controlar, has tratado de escribir tu propia historia, has tratado de llenar vacíos con vicios, pero todavía hay cansancio, hay vacío, hay necesidad. Y hoy Jesús te dice: ven a mí, ríndete a mí, déjame hacer nueva vida en ti. Porque la salvación, al igual que todo lo demás, comienza con rendición. Y si tú estás aquí, estás listo para entregar tu vida y tu corazón a Jesucristo, el autor y consumador de tu fe. No hay que entenderlo todo, sino responder con fe. Y tú crees que Dios te está hablando y dice: yo voy a comenzar algo nuevo hoy, le voy a dar mi vida a Jesucristo. Y si ese eres tú y no vas a salir igual como entraste, levanta tu mano. Queremos bendecirte con una oración en el día de hoy. ¿Quién dice: yo recibo a Jesús como el Salvador y el Señor?